Bueno, vamos a hablar un poquito de la mente, porque se las trae la mente humana y de alguna manera no somos conscientes de su funcionamiento. Estamos todo el día atrapados ahí por ella, pero no sabemos cómo funciona. Entonces, para hablar un poquito de la mente, creo que es bueno empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Pues el Homo sapiens, ¿verdad? Cuando aparece el Homo sapiens. ¿Conocen a este hombre? ¿Nadie conoce a este hombre? Bueno, pues se han perdido la lectura de un gran libro. Este es un gay israelí. Nació en Israel, estudió en Oxford y escribió un libro. El libro se llama Sapiens. Les recomiendo que lean este libro. Tiene varios, pero este es el mejor. Es el que... Ese y el que sigue los dos. Aquí no veo. Entonces este hombre, Yuval Harari, una mente así increíble, ¿no? Escribe este libro que habla de la historia de la humanidad, pero claro, el ser humano ha evolucionado, ¿no? Pero evolucionar quiere decir que ha vivido saltos muy fuertes, ¿sí? Como por ejemplo la aparición de la escritura es un salto muy fuerte, o el principio de la agricultura es un salto muy fuerte, pero cada vez que hay un salto, el hombre gana algo, pero pierde algo. En el momento que aparece la escritura, deja de haber las historias contadas, el cuentacuentos desaparece. No desaparece porque hasta el día de hoy, gracias a Dios, hay cuenteros, ¿no? Sobre todo en algunos países del mundo. Y hablando de cuenteros, les recomiendo un libro de Vargas Llosa que se llama El Hablador, que es uno de los libros más bonitos que he leído en mi vida. Bien, pero regresemos al Homo sapiens. El Homo sapiens, como les decía, vivió 3 grandes saltos evolutivos, 3 grandes revoluciones. ¿Cuáles creen que son? El desarrollo del lenguaje. Ahí están. El primero es el momento que el Homo sapiens empieza a pensar. Imagínense cómo era, ¿no? El mundo antes, lleno de mamíferos, y aparece estaba el hombre de Neandertal, que era más grande, más fuerte y más rudo que el Homo sapiens. El Homo sapiens era más delicado, más finito, pero más inteligente. Y la diferencia entre el hombre de Neandertal, que era el primo, ¿no? Lo vamos a llamar así, el primo, y él, es que el Homo sapiens tiene una capacidad nueva que no tiene el otro. ¿Cuál creen que era? ¿El del juicio? ¿El raciocinio? O razonar, no sé. Muy bien. Poder anticipar lo que va a pasar a través de la mente. ¿Sí? Es el pensamiento lineal. El pensamiento lineal permite, el imaginar cosas también incluye, ¿no? Permite que bajo una misma idea se puedan agrupar más gente. Por ejemplo, la idea de Dios, o la idea de sociedad, o la idea de misión, ¿no? Por ejemplo, el pueblo judío, que es el pueblo escogido y que tienen que ir de Egipto, se liberan. Eso es una idea, ¿no? La idea de somos el pueblo escogido de Dios y tenemos que ir a la tierra prometida, por ejemplo, ¿no? Todos los que llegaron a la tierra prometida eran gente nueva que no habían salido de Egipto, nacieron por el camino, ¿sí? Entonces a veces hace falta eso para que se dé algo nuevo, que todos los que construyeron la idea mueran para que los que nacieron con esa idea lo lleven a otro lugar. Pero aquí, con la primera revolución, la revolución cognitiva, aparece el lenguaje figurado, ¿no? La capacidad de transmitir ideas. ¿Sí? Esto, por un lado, es muy positivo, porque permitió al sapiens, acabar con el primo. El primo, el Homo de Neandertal, no eran grupitos de más de 20 o 30 personas. En cambio, el Homo sapiens podía reunir 100 personas. Claro, 100 sapiens luchando contra grupos de máximo 30, con una estrategia de ataque, era lo que hacía la diferencia. ¿Se entiende?
Ahora, de la misma manera que para sobrevivir ante el mamut o ante el hombre de Neandertal, eso es muy válido, también tiene un factor contrario, que es imaginar cosas que no existen y asustarse, como creer que existen chupacabras, por ejemplo, o el demonio, o muchas otras cosas. ¿Se entiende? Hay dos revoluciones también en este libro importantes, que son la revolución agrícola, ¿no? Claro, ¿qué diferencia hay en un hombre viviendo en una sociedad agrícola o un hombre viviendo en una sociedad cazador-recolector? La agrícola establecía sus dominios. ¿Y qué pasa en una sociedad agrícola? O sea, Pues se ya hace es sociedad, territorio, ¿no? se Se hacen tuvo que jerarquías. Se hace territorio, jerarquía, se hace organizar sociedad. socialmente. Entonces hay hombres ahí que se pasan todo el día dibujando en libros, los monjes, ¿no? Dibujando y transcribiendo, copiando libros. Se pasan toda la vida haciendo eso. Y otros se pasan toda la vida haciendo contabilidad, y otros toda la vida sembrando, y otros toda la vida amasando la harina, y otros mientras que el cazador-recolector se pasaba de 4 a 6 horas caminando por el bosque, buscando frutos o cazando, y tenía toda la tarde libre para jugar con la familia, los hijos, contar cuentos, etc. Muy diferente. Cuando la sociedad se estructura en la época de la agricultura, es cuando aparecen las pestes, porque están en el mismo sitio y las aguas grises, pues muchas veces no estaban bien drenadas, etc. ¿Sí? Pero realmente las pestes empiezan cuando viene a conquistarnos, ¿no? Pero Oye, allá, estaban ahí en Europa. en Europa. Ah, bueno, en Europa. Sí. Sí, Sí. Claro, no tenemos información de qué pasaba en Tenochtitlán, que era la ciudad más grande del mundo cuando llegó Hernán Cortés, en relación a pestes. No sabemos, no hay información. Pero la boca cae dicen que no. No sé. Bien, entonces, después aparece la revolución industrial, que es la tercera gran revolución. ¿De acuerdo? Pero vamos a ceñirnos a la primera revolución, que es la revolución cognitiva, para explorar qué es la mente y cómo evoluciona la mente. ¿Sí? Y como les decía, una de las cosas que es un peligro, y sobre todo eso, sobre todo el gran peligro de la mente humana, es que no distingue entre lo real y lo imaginario. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de algo que me pasó a mí. Cuando nació mi hija, yo no sabía estaba como muy incierto qué voy a hacer con mi vida. No tenía un trabajo estable, había estado haciendo servicio para la India, etc. Y cuando aparece mi hija, me planteé algunos negocios. Uno de ellos era una sustancia que venden, que la encontrarás en las gasolineras aquí en México, es un aditivo que pones en el depósito de la gasolina y que dicen que además de limpiar el motor, que reduce el consumo de la gasolina. Yo dije, si esto es verdad, ¿no? Me llevo un producto muy bueno, aparentemente, y dije, pues lo voy a probar. Y me fui a una empresa de transporte que tenían más de 30 camiones y dije, imagínate la gasolina que gasta esta gente. Si me compran el producto, solo de esta empresa casi puedo vivir. Entonces hicimos una prueba. Yo puse 20.000 pesos de mi bolsillo para hacer la prueba. Y la prueba consistió en poner el aditivo en el depósito de gasolina que suministraba la gasolina en los camiones. Hicieron la prueba y resultó que no se redujo en nada la cantidad de... O sea que no es hay muchos productos que están ahí fuera, que la gente los compra y sin embargo no hacen la función que dicen que están haciendo. O sea que la gente muchas veces quiere algo y aparece alguien que les vende eso porque quieren que eso exista, pero eso realmente no es real. Los productos milagros. Productos milagro, exactamente. Entonces hay realidades que no se pueden ignorar. Bien. Entonces, ¿qué es la mente para el ser humano? La mente ha vivido una evolución.
¿sí? El hombre ha evolucionado. Pero ¿estamos evolucionando aún? ¿Nos ayuda la tecnología a evolucionar o hemos entrado en una involución? Sí, yo creo que En una involución. cárcel, ¿no? Involución. Pues yo creo que las dos cosas, porque para que la tecnología se desarrolle, el ser humano tiene que ir perfeccionándose también, pero a los que la ocupan puede ser que involucionen, ¿no? Ujú. Yo siento que es como lo que decías, que evolucionamos en algo pero perdemos otra cosa. Claro, exactamente. Entonces estamos perdiendo habilidades. O sea, el hombre y la tecnología, la tecnología nos ha dado muchas opciones, ¿no? Pero también nos ha llevado a mucha depresión, a mucho aislamiento, a mucha pérdida de capacidades de relación, ¿no? ¿Han visto la serie Black Mirror? Sí. Les recomiendo que la vean. Cuestiona todo a través de varios capítulos independientes entre ellos. Cuestiona, o sea, Black Mirror sería espejo negro, ¿eh? Black Mirror. Cuestiona hacia dónde nos está llevando la tecnología. Todo las redes sociales, las pantallas, todo esto. ¿De acuerdo? Tanto en las relaciones, sobre todo en las relaciones, como en cómo nos relacionamos con cosas que el hombre realmente no puede trascender, como la muerte, cosas así, ¿no? La capacidad mental, ¿cuántos teléfonos no sabemos hoy en día? Ya Uno, ninguno. con suerte o ninguno, ¿sí? Y antes era el El director demonio. telefónico aquí. Exacto. Mm. Sí. Bien. Entonces, para comprender cómo es la mente, hay que diferenciar dos modos operativos de la mente. La mente tiene dos modos operativos, que es el modo pensante y el modo funcional. ¿Qué diferencia habría entre estos dos? Cuando la mente está enfocada, esto lo llamaremos el modo funcional. ¿De acuerdo? Imagínate que a ti te encanta tu trabajo y llegas el lunes por la mañana a la oficina y disfrutas, te pasan las horas volando, estás con la mente completamente enfocado y disfrutando. Cuando terminas, has terminado el trabajo y miras lo que has hecho y estás satisfecha de tu trabajo, ¿no? Has estado toda la mañana con la mente enfocada, con la mente funcional. Pero ¿qué pasa cuando la mente no está enfocada? Cuando la mente no está enfocada crea problemas. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. Es el ejemplo que pongo en mi libro, ¿no? Cuando tú tienes que agarrar un avión, por ejemplo, tú tienes que entrar a internet, comprar el billete, ¿no? Ver que tienes el pasaporte todo bien, luego mirar la manera de cómo ir en taxi desde tu casa al aeropuerto, llegas al aeropuerto, tienes que ver la terminal, dejas el taxi o el amigo que te ha venido a llevar y tienes que encontrar el lugar donde está tu aerolínea, tienes que presentar los papeles para documentar el equipaje, luego tienes que pasar la policía, ¿no? Luego tienes que ver a qué hora sale exactamente y desde qué puerta. Entonces todo este tiempo estás con la mente funcional teniendo que tomar la decisión correcta, ¿no? Presentando el documento correcto. Pero en el momento que llegas al avión y te sientas, se ha terminado. Ya no tienes que pensar nada más. ¿Y qué sucede? Tienes 2 horas de vuelo, imagínate. O 3, si vienes de Cancún, 3. ¿Y qué haces durante estas 3 horas? Dándole vueltas. La mente sigue tratando de resolver problemas. Entonces, si no hay ningún problema que resolver, la mente lo crea. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. Entonces, por eso es tan importante, y esto habría que enseñarles a los jóvenes, y algunos coaches ya eso lo están enseñando, ¿no? Cuando un joven tiene que decidir qué va a hacer su vida, lo primero que tendría que tener en cuenta, ¿qué es? Cuando va a decidir sus capacidades. Cuando vas a decidir a qué te vas a dedicar, qué vas a estudiar, Sus capacidades. Gustos, preferencias. los gustos y preferencias. O sea, ¿qué es lo que disfrutas? Ajá, que me hace sentir mejor. Claro. Cómodo. Porque te vas a pasar muchas horas.
Y si terminas Años. pensando que lo que quieres es entrar en un departamento del gobierno que me dé un sueldo fijo y la seguridad de que voy a tener un sueldo cada mes, eso te va a llevar a aburrirte toda la vida. Y una vida aburrida, ¿qué es? Una vida de ¿cómo se llama? De El mente comadreo. dispersa. Chisme. Chisme. Una vida de chisme, una vida de estar mirando a ver a qué hora termino, ya es viernes, ya vienen las vacaciones. Eso no es vida. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que entender, que la mente tiene dos funciones, mente funcional y mente dispersa, la función enfocada y la función errática, ¿no? Bien, entonces para entender cómo funciona la mente humana, tenemos que, permítanme introducir esta idea de pensamiento-esfera, ¿no? De la misma manera que en el planeta hay una atmósfera, ¿sí? También hay una pensamiento-esfera. O sea que todo el planeta es la mente humana. Imagínate que es como una gran computadora que tiene una terminal en cada una de las cabecitas de los habitantes del planeta. ¿Sí? Entonces realmente la mente es como un gran río. Un gran río y este río es un flujo de pensamientos que circulan por la humanidad. ¿Sí? Y tú cuando estás en modo enfocado, estás menos susceptible a esos pensamientos. Pero cuando tu mente es errática, como que por ahí van fluyendo pensamientos de la pensamientosfera. Entonces, en función a cómo tú has vivido tu vida, a los traumas que te han sucedido de chiquito y todo esto, tú vas a responder reaccionando o no a esos pensamientos que fluyen simplemente. ¿Sí? ¿Pueden aceptar ese modelo de mente? Entonces, si fluyen a través de todos nosotros un cierto tipo de energías, de pensamientos, pero, por ejemplo, a mí no me da miedo algo, pues yo no voy a reaccionar a esos pensamientos. Pero si a ti te da miedo eso, esos pensamientos activarán esos miedos. De modo que los pensamientos reaccionan con las historias que tú has vivido y van a generar una respuesta o ninguna. Todo ser humano trae del pasado una carga, ¿sí? Una mochila, un cargamento de heridas del pasado. En la medida que él va practicando la meditación del atardecer o algo parecido, esa persona va disolviendo todas esas cargas. La memoria de lo que pasó está ahí, pero la carga que activa la reacción ya no está. Esa es la diferencia. Entonces una persona trabajada recuerda todo su dolor vivido, pero ya cualquier situación en las relaciones ya no se engancha. Exactamente, esa es la palabra. Ya no se engancha. ¿De acuerdo? Así que todos vivimos muchas situaciones, pero no todos reaccionamos de la misma manera a cada una de las situaciones. Entonces, esa característica de la mente de cuando hay situaciones en la vida que no hay una solución, ¿estás de acuerdo? No siempre la mente puede encontrar una solución, pero la mente no puede parar de tratar de resolver una solución. Eso queda muy claro cuando hay una situación de crisis emocional, ¿no? Cuando se activa una situación de dolor, cuando la persona está en conflicto activo, que entra en esa etapa donde hay pensamientos recurrentes, la mente queda atrapada tratando de buscar una solución donde no la hay, ¿no? Imagínate, por ejemplo, el siguiente caso. Un hombre está en el campo con su hijo y con su sobrino. Y los quiere a los dos por igual. Claro, uno es su hijo, por supuesto, pero el otro es el hijo de su hermano. Y los hijos salen al campo y les pica una serpiente a los dos, una serpiente venenosa. Y este hombre en la casa solo tiene antídoto para uno. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Qué harían ustedes si fueran ese hombre?
El hospital está muy lejos y no tienes tiempo de llevar a los niños al hospital, se te van a morir. La mitad de cada Mitad uno y mitad. para que le dé tiempo. Con la mitad se van a morir los dos. Yo salvo a mi hijo. ¿Tú salvas a tu hija? Bueno. Es que ahí juega ¿Tú con quién, a precisamente. quién salvarías? ¿Al No, sobrino? sí. ¿Tú salvarías al sobrino? Sí. Mira cómo es eso. Bueno. Pues es que ahí juega. Aquí no hay solución porque Claro. hagas lo que hagas, Sí, vas a terminar sufriendo. Sí. ¿Sí? Ujú. Si salvas a tu hijo, pues toda la vida vivirás con el remordimiento del sobrino. Y si salvas al sobrino, igual. Ujú. Del hijo. Cuando un niño nace, ¿sí? Un niño no tiene una mente. ¿Estás de acuerdo? Un niño está en un estado perceptivo de unidad. Está conectado con lo que siente. ¿Sí? Pero no trae recuerdos desde el vientre. Sí, pero los recuerdos son inconscientes. Ok. Entonces, o sea que puede reaccionar inconscientemente a situaciones, Ujú. ¿no? Por ejemplo, a la oscuridad o a ciertas cosas. Pero un bebé está viviendo la vida de los sentidos. Y de repente es una melodía, es el abrazo de mamá, es el dolor del hambre en el vientre, y solo vive esa experiencia, la experiencia de lo que está sintiendo en ese momento. Esa es la característica del bebé. Gracias. Después el bebé se va desarrollando, su mente va creciendo, y entre los 8 meses y los 2 años, el bebé mieliniza todas las fibras de su cerebro, ¿sí? O sea, las neuronas tienen unas terminaciones que se llaman los axones, y los axones se van recubriendo de una fibra, como el cable eléctrico se recubre de plástico, las neuronas se recubren de mielina, y en ese momento se activa la neurona y empieza a funcionar el cerebro. Pero en el momento que empieza a funcionar el cerebro, el ser humano se identifica con el personaje, o sea, se separa de la realidad, se separa de los sentidos, sigue sintiendo, pero entra en una película artificial, ¿sí? Se identifica con el personaje que es, con su nombre, su cuerpo, y se separa del mundo de los demás. Esto ya lo he explicado antes. Es el momento en el que el niño tiene 2, 3 años y viene el primo a jugar a su casa y el primo le arrebata sus juguetes y el niño agarra el juguete y dice: ¡No! ¡Este es mío! Esta imagen de "este es mío", que dice el niño, ya está expresando que el niño se ha identificado con lo que es su mundo fuera de lo que es de los demás. Y ahí empieza el sufrimiento humano. En el momento que el ser humano se vive separado del mundo y de los demás, empieza a sufrir. ¿De acuerdo? Eso es cuando forma el sentido de propiedad. Exactamente. Exactamente. De propiedad y de identidad. Yo soy ese personaje y tú eres aquel, diferente de mí. ¿Ok? En ese momento empiezan todos los conflictos de la humanidad, porque todos los conflictos de la humanidad están basados en este hecho, ¿no? Tú tienes tu religión, que no entiendo, yo tengo la mía, quiero que tú entiendas mi religión, como no la entiendes, vamos a hacer la guerra. Es así. Bien. Esta mente, la mente que se desarrolla basada en la separación, está anclada en el miedo. Porque sentirme separado del mundo me convierte en un huérfano. Y si soy huérfano voy a tener que mendigar amor, reconocimiento para poder sobrevivir en el mundo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí es cuando podemos mirar cómo funciona la mente y vemos que la mente está todo el tiempo basada desde el miedo, basada en el juicio, la comparación y la queja. Todo el tiempo está basado en eso. Tú vas por la calle y estás analizando a la gente. Y si ese día ves muchos guapos y te ves a ti feo, pues te castigas a ti mismo. Y si no, al contrario, los castigas a los demás. Por ejemplo. O sea, o estás en una clase aprendiendo cosas y estás viendo si
si los demás son más inteligentes que tú y te castigas a ti mismo, o al revés, si eres más inteligente por algo que ha pasado y eres más... O sea, siempre está funcionando la comparación. Comparación, análisis, juicio, celos, esa es la base sobre la que se fundamenta la mente. Entonces, la pregunta ¿es posible cambiar esa mente? Esa mente que está basada en el miedo, en la comparación y en el juicio, ¿la podemos cambiar? Sí, yo Sí, digo que sí. sí. Trabajando. ¿Sí? Ahí está el problema. La pregunta es si él realmente es consciente, el ser humano, de que él no es sus pensamientos. Nadie por ahí. No vamos a convivir. No. No, eso No. No somos conscientes. No, porque O sea, si, a menos que haga un trabajo interno, el ser humano no termina nunca de ser consciente de que se ha identificado con sus pensamientos y cree Real. que él es el fabricante de sus propios pensamientos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente, sí. Ahí radica el punto, porque en el momento que te queda atrapado pensando que él piensa sus pensamientos, él está en la cárcel de la mente. ¿Sí? Entonces, ese tipo de hombre que se ha identificado con sus pensamientos y se ha creído que él piensa sus pensamientos, ¿puede convertir los pensamientos feos en pensamientos buenos? Otra vez la pregunta. Otra vez, Sí. la persona que se ha identificado con sus pensamientos Como si fueran reales. como si fueran reales, esa persona, como no sabe que él no es el que construye los pensamientos, el 99% de los pensamientos que piensa, esa persona puede cambiar la naturaleza de esos pensamientos, dejar de pensar desde la comparación y los celos y empezar a pensar solo pensamientos positivos y de amor. No, sí, sí, No sí, te no estás se habla consciente así de de ¿No eso, has eso. trabajado en eso? No. ¿No? Si no ha trabajado en eso, no. No. Y si se ha dado cuenta de que él no es el productor de sus pensamientos, ¿puede cambiarlos? Yo digo que sí. Si se ha dado cuenta, sí. Sí. No. No en su totalidad, pero yo pienso que No. sí. Me gusta los gestionarlos. consejos. No se trata de que los... Ajá. aprende a Juzgues. gestionarlos. Más bien yo pienso que se convierte uno en observador porque, bueno, siguen llegando. Si te conviertes en Además que observador, es como- ya no estás enredado. Aquí hay que introducir un término que es ¿No? Porque- contenido y estructura. Mejor. Esto lo tiene, todo esto que estoy explicando ahora lo tienen en los apuntes del módulo 2, ¿eh? Esto es módulo 2. Bien, ¿qué es contenido y estructura? Imagínate que yo le regalo a mi amiga Adriana, el día de su cumpleaños, una compu nueva. ¿De acuerdo? Y esa compu viene con el Office, ¿no? El Office Pro. Entonces, Adriana se pone muy contenta porque a ella le encanta escribir poesía a la naturaleza. Y entonces agarra el Word, abre el Word, ¿no? Y empieza a escribir sus poesías. Cada día escribe una poesía. Al cabo del año tiene 365 poesías agrupadas en sus carpetas. ¿De acuerdo? Bien, pero Adriana vive con su hermana y su hermana escribe novelas de terror y utiliza la compu de Adriana para escribir sus novelas de terror y abre sus archivos y también los llena de novelas de terror. Ahora, imagínate que yo le digo a Adriana que me regrese la compu, ¿ok? Ella me la regresa y yo borro todo el contenido de lo que han hecho porque yo no me gusta ni la poesía ni las novelas de terror, entonces lo borro todo. Bien, ¿qué es aquí el contenido y qué es la estructura? La estructura es la compu y el programa Office, ¿sí? En cambio, el contenido es todo lo que ella y su hermana han estado escribiendo, ¿sí? Cuando ellas me devuelven la compu, yo borro todo, borro el contenido y sigue habiendo la misma estructura. Bien, si esto lo comparamos, lo pasamos a cómo funciona la mente, la estructura de la mente, ¿qué es? La estructura de la mente es el miedo,
juicio, la comparación, el análisis, los celos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿se puede cambiar la estructura de la mente? No. No se puede cambiar. Lo único que se puede cambiar es el contenido. ¿De acuerdo? ¿Qué sería el contenido de la El mente? contenido es el colorido. ¿Eh? Mis creencias, mis experiencias, eso es. Claro, Todo lo que entra a través de los sentidos. claro. No solo eso. Es todo lo que ¿Qué más? tú, Todas tus experiencias. todo, Pues es que es todo lo que haces con la eso estructura, es el resultado de utilizar eso. Tú generas un contenido. Como mi filtro. Exactamente. ¿Se entiende? serían los resultados de la estructura. Sí, los resultados de utilizar la mente. Ahora, por lo tanto, tratar de cambiar la estructura de la mente, tratar de hacer que la mente no construye pensamientos de juicio, comparación, análisis y celos, esto es imposible. Esto es como tratar de cambiar el curso del Amazonas con una pistolita de agua. ¿Sí? Hubo un tiempo en que estaba de moda, oye, piensa en positivo. Sí, piensa en positivo, güey. Sí, No pasa nada. ¿Sí? todavía. Dale vuelta a la tortilla. El pensar en positivo es como Magia. tratar de cambiar, es como alguien que no sabe cómo funciona su mente y que quiere que la mente empiece a funcionar de otra manera. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser feliz? Si la mente funciona solo desde este lugar y todo el contenido que genera la mente es desde el miedo, ¿cómo puede un ser humano ser feliz? Viviendo en el presente, la mente vive en el pasado y en el futuro. Muy bien. Hay que trabajar en el contenido. Así La es. conciencia. Pasarte al modo conciencia. Ándale, switchaste. ¿Dónde está O sea, eso? tratar de mente, ser consciente de si estás en modo funcional o modo pensante, o sea, modo enfocado o modo disperso. Tratar de, durante el día, mientras estás en el trabajo, modo enfocado. Y cuando no estás en el modo trabajo, tratar de estar en la conciencia. O sea, aquí entonces sería de que la estructura tiene que ser modificada por la conciencia, o sea, los pensamientos que generan No. se generan. Muy buena esta reflexión. La estructura de la mente no puede ser tocada. ¿Por qué? Porque es como, si tú no sabes lenguaje HTML, ¿cómo puedes cambiar el funcionamiento de tu compu? Yo no puedo cambiarla. Lo único que puedo hacer es bajarme otra aplicación, pero no puedo cambiar el funcionamiento de mi compu. Y es que además la estructura es la que me lleva a evolucionar. O sea, por eso estás No. estructurado. La estructura de la mente es la misma cuando apareció el Homo sapiens que hoy. Eso no ha cambiado nada. Ajá. O sea, un campesino de la época de Roma que vivía en un pueblo lejos de la capital y tenía un carro de bueyes, sufría lo mismo que hoy un hombre que tiene un BMW que tiene miedo que se lo rayen. Es el mismo sufrimiento. El contenido que generan ambos es el mismo. No ha cambiado, el ser humano no ha cambiado. La estructura de la mente no ha mutado. No, es que Ha la cambiado el estructura no contenido. evoluciona. Yo siento que Uno esta se preocupa por herramienta- una cosa, el otro se preocupa por otra, pero la estructura de la mente no ha mutado. La mente humana es una estructura vieja. Ujú. Hemos ido haciéndonos conscientes cada vez más de cómo funciona, pero no la hemos cambiado. La estructura de la mente es la misma. Pero la estructura está, digamos, como armada por la cognición, ¿no? Que es la atención, memoria, los diferentes tipos de memoria, aspectos del lenguaje, de razonamiento, funciones ejecutivas. Todo eso me permite a mí hacer juicios, comparar, hacer análisis. No. Juicio comparar lo hace cualquier ser humano A través de la cognición. a través de la mente. Sí, llámalo cognición.
La cognición está sujeta a la estructura de la mente. Una persona que ha estudiado más comprenderá, tendrá más información. El mapa, o sea, ¿qué hace el ser humano? El ser humano construye un mapa de la realidad, ¿están de acuerdo? Si el ser humano es un geólogo, su mapa es acerca de cómo son las rocas. Si el ser humano es un psicólogo, hará un mapa de cómo funciona la mente humana o las emociones humanas. Si es un físico, hará un mapa de la mecánica de los cuerpos o de los fluidos o de etc. O sea que tengas la profesión que tengas, como ser humano estás construyendo un mapa de la realidad, pero el mapa no es la realidad, aunque muchos sí lo creen. El mapa no es la realidad. El modelo mental que construye el ser humano acerca de las cosas no son las cosas. Pero necesitamos, como humanos, utilizar la mente para explicar la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, una vez entendido esto y entendido que la estructura de la mente que sirve para generar tecnología y conocimientos y tal, a nivel de alma, a nivel de ser humano, es un enemigo. Es un enemigo porque esto nos lleva al sufrimiento. El sentirnos separados nos lleva al sufrimiento. El compararnos con los demás nos lleva al sufrimiento. El estar juzgando a los demás nos lleva a la culpa y al sufrimiento. Por lo tanto, la clave está en entender cómo funciona la mente y no hacerle caso a la mente. Y para no hacerle caso a la mente, tienes que salir de tu mente. Tienes que salir de tu mente. Bueno, no sé qué No entendí lo de la conciencia y la mente. Claro. Perdón. ¿Qué es la conciencia? Es un pequeño que es cierto. ¿Qué es la Sí, conciencia? pues es que aquí tenemos remula, dos ¿no? palabras, ¿no? Tenemos dos palabras que creo que los ingleses distinguen más, o no sé si se... Ahora ya me quedó la duda de a ver si alguien me ayuda. La diferencia entre en inglés es conscious y aware. ¿De acuerdo? To be conscious, ser consciente con S, consciente. Salud. Gracias. Yo soy consciente de que soy un hombre, que tengo una cierta edad, que hoy es de día, que estoy en Chihuahua, que estoy con ustedes dando un diploma. Esto es ser consciente. Ser consciente es fruto es un funcionamiento de la mente. Es resultado del funcionamiento de la mente. To be aware es otra cosa. Es ser consciente. Es fruto de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es un estado de atención. Es un estado de atención. Que hay que entrenar. ¿No? Es como las aplicaciones que tienes en tu celular. Agarras tu celular y quitas las aplicaciones que están en la primera pantalla, te vas a las que están detrás, y seguro que hay alguna aplicación que la puso Telcel o la puso AT&T ahí en tu teléfono, pero que no has utilizado nunca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La atención, la conciencia sería como algo que está en todo ser humano, pero que no hemos desarrollado. Desarrollar la conciencia es una opción. ¿Por qué? Porque un ser humano por defecto funcionará toda la vida creyendo que él construye sus pensamientos y muriendo haber pensado hasta el último día lo mismo. La conciencia es un estado, es lo que decía Mitch, vivir el presente. La mente no puede vivir el presente. ¿Sí? Si yo te doy a probar el sabor de una fruta nueva, tú en el momento que muerdes la fruta, por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que probé el mango, en Colombia, yo debía tener, fue el año 91,
Noviembre del 91. Yo tenía, nací en el 65, no tenía ni 30 años. ¿De acuerdo? Entonces, el momento que muerdes una fruta que no sabes, hay un instante que te pones en contacto con la impresión que llega por el sentido del sabor, del gusto. Esa impresión dura una fracción de segundo, porque enseguida la mente analiza el sabor y dice, ah, sí se parece, compara, ¿no? Sí. Se parece a la naranja y al durazno, por ejemplo. Sí. Pero hay un momento en que estás viviendo el momento presente. A través del sentido del gusto, te conectas, la conciencia se conecta con el sabor. Entonces, Como el observador. es el observador. La conciencia es el observador. Es el observador. Es el testigo. Cuando hacemos la meditación del atardecer, estamos entrenando a activar el observador. ¿Por qué? Porque estás poniendo la atención en lo que sientes. Cuando tú hueles un perfume, un vino, saboreas un sabor nuevo, estás observando una puesta de sol y simplemente estás disfrutando ese momento, estás en el observador. Entonces, un ser humano, evidentemente, vive momentos, fracciones, en el observador. Un místico es una persona que ha desarrollado la capacidad de vivir más tiempo en el momento presente, y en el momento presente hay tanta dicha y tanta conexión que la persona se convierte en un devoto de ese momento, un devoto de Dios, porque Dios solo vive en el momento presente. ¿Dios qué es? En esos términos. Dios es un sentimiento de plenitud de tu corazón. Y con los místicos de todas las religiones se miran a los ojos y reconocen, ah, mira, este hermano también ha llegado ahí. ¿Se entiende? No hay debate, no hay discusión, no hay separación. No hay juicio. Porque no hay juicio, solo hay experiencia. Entonces, cuando ocupamos la mente, que hacemos el juicio y demás, es cuando podemos determinar, por ejemplo, que una situación es bien o mal. Exacto. La mente humana es el árbol que te saca del paraíso. Dice la Biblia, ¿no? Dice, en el momento que el hombre come del árbol del bien y del mal, ¿qué es el árbol del bien y del mal? Es la capacidad de juzgar, de decir, esto me gusta, esto no me gusta. Eso está bien, eso no está bien. El universo no tiene moral. El universo está cantando la gloria del Señor todo el tiempo en el paraíso. Pero el ser humano está fuera de eso. El ser humano, en el momento que aparece en la mente, entra a una pesadilla y vive metido en esa pesadilla toda la vida, a menos que haga un trabajo interno y encuentre a Dios, o sea, regrese al paraíso, regrese al universo, regrese a la melodía de las esferas, ¿no? Ese es el trabajo. El trabajo de todo ser humano es entender eso y empezar a trabajar en el día a día para construir cada día más momentos de conexión con el momento presente. Porque ahí está la salida. La salida está en salir de la mente. Por eso mi podcast se llama Sal de tu mente. Ya voy en el 9. ¿Eh? Ya voy en el 9. Ya lo estás escuchando. Desde la ciencia cognitiva, a esa parte de la conciencia se le llama metacognición. O sea, lo que va más allá de la cognición. Es lo que observa todos los procesos. Claro. Se llama metacognición. Metacognición. Sí. Sería la ¿Qué conciencia. sería el concepto de conciencia? Conciencia. De awareness. Correcto. Sí. Metacognición. Porque, fíjate una cosa. ¿Saben quién es Schrödinger? El físico inglés Schrödinger, ¿no? Schrödinger fue el que dijo que cuando que el observador podía ver una partícula en un experimento, la partícula o la onda, pero no las dos al mismo tiempo. ¿Han visto que hay un experimento que bombardean a través de un agujero Los átomos. los átomos y el observador
Si hay un observador, el resultado es uno, y si no hay observador es otro, ¿no? Entonces, este hombre Schrödinger iba toda la vida fue con un libro de textos védicos debajo del brazo. ¿Por qué les digo eso? Porque los textos védicos ya hablaban de esto hace 4000 años. ¿Cómo puede ser que los sabios védicos supieran de física cuántica y de física subatómica en esa época? Porque llegaban a la materia, a la experiencia a través de la atención. ¿Sí? Es como... hay dos maneras de seducir a una mujer. O de conseguir una mujer. Una es hacerle regalos y acercarte a ella y seducirla poco a poco, hacerte amigo y esperar a que la mujer abra su corazón y te ame, ¿no? La otra es agarrarla y bajarle los calzones y penetrarla. Estas dos maneras de llegar a una mujer son las dos maneras que ha tenido la ciencia antes con los antiguos chamanes y vedas, que esperaban a que la naturaleza revelara sus secretos, o la manera que lo está haciendo ahora la ciencia, que es agarrar algo, meterlo en el laboratorio, cortarlo, diseccionarlo y obligarlo a que revele cuál es su naturaleza. ¿Sí? ¿En cuál te quedas? Ese argumento para los amantes del método científico, ¿no? Ahora todo es transgénico, todo está modificado, o sea, guácala. Hormonas, antibióticos. ¿De acuerdo? Es a donde nos está llevando el estar violando la madre naturaleza. Sí. Nos está llevando a eso. Sin conocer las consecuencias, si quieres. Exactamente. ¿Vale? ¿Entienden la importancia de salir de la mente todos los días y de guardarte un ratito para entrar en el observador y vivir la realidad tal cual es? Y no desde la interferencia de la mente. Ese es el punto.